Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Higgins, aquí tenemos al pájaro cotorro y al viejo borracho. Ay, viejito borracho. Dígame, ¿se emborrachó ayer? Porque lo veo con tremenda cara de guayabo. ¿Ah? Bueno, he estado invirtiéndole aquí al viejito borracho el oro, que ven que ya no lo tengo. Y también en el piloto del Sireno Man. Pero de eso no estamos hablando. Vamos a hablar del Méndez. Porque, el Mender, yo le digo Méndez. Porque un suscriptor me pidió que hablara y que le recomendara cosas. En realidad yo no lo he usado, lo tengo a nivel uno, lo obtengo porque me vino en el pase de batallas. No lo digo eso con el tema ese de hacerlo sentir mal. Sé que hay muchos de ustedes que no tienen el patrocinio se sentirán raro cuando recibimos los premios, pero bueno, por eso yo guardo eso para mi foro interno. Yo les entiendo, a mí y a nadie les gusta ese tipo de personas. Ah, sí, mi mamita me acaba de comprar un teléfono nuevecito de última categoría, de última tecnología, para que ya no se me dague los directos. Pero no ser como la chusma. Odio a esa gente que come delante del pobre, delante del hambriento, los odio. Entonces, por eso es que yo no muestro los premios de los pases, salvo si los suscriptores me piden una opinión, porque ellos son los que definitivamente están interesados en comprarlos o no. Y yo soy una persona que recomienda, ¿no? Y si voy a dar una recomendación que yo no mismo uso, entonces quedaría como un fantoche, como un mentiroso. ¿Cómo armamos? Bueno, yo estoy buscando, puedes ponerle las Punishers si no tienes los recursos, si estás poquito pobre, como todos empezamos, siempre con cositas pocas. Pero yo le pondría este tipo de armas, ¿por qué? Porque habiendo tanto Orochi, habiendo tanto Fafnir en él, por lo menos con eso te puedes defender un poquito. Le puse una MK3 que se la saqué a mi Fafnir, pero el tema no es que voy a hacer daño, simplemente voy a intentar a ver si es que puedo curar y nos vamos a una partida, no sé si rápida, o si me vaya a dominio, porque todos contra todos no es un robot como para ese tipo de cosas, ya que necesita robots sumamente veloces que se puedan teletransportar para poder ir hacia el piloto más débil, al robot más débil, destruirlo y ya acreditarte esa kill. Le voy a poner un potenciador de curación y me voy tal cual como está. Bueno, vamos para dominio. Segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 7 segundos. ¿Qué pasó? Me cago un pájaro, me cago una paloma. Broma, broma. Ay, Dios mío, es que ya me arden los ojos, estaba trabajando en el computador todo, la mañana, y ya hay un desgaste físico en mis ojitos. En mis ojitos tapatillos. Bueno, nos tocó el mapa de los lagos de ácido tóxico, así que, bien, para ver si es que nos podemos curar, ¿eh? Sacamos creo que me voy a llevar el Iron Heart, un dron también, nuevo, me pidieron también que le describiera. Este es un dron que te quita, o sea, si te disparan el efecto freeze de las armas de congelación o de las otras armas incineradoras, pues este dron lo anula. Entonces yo necesito un dron que me ayude un poquito a sobrevivir. Como le dije, está Piccolo todavía, tiene apenas un anito. O sea, yo cuando digo un año significa que está nivel 1. Y bueno, me voy a ir para Xi'an. Veo que mis compañeros necesitan poder. Se fueron dos Orochis ahí a agarrar la balsa del fondo. Son unos valientes esos Orochis. Pero tienen que tener cuidado porque están al lado del respawn. Y entonces voy con toda la velocidad, que no es mucha. Porque no le puedo, al nivel 1 no se le puede poner ni siquiera módulo de nada. Así que yo ya me voy ahí. Intento disparar un poco porque yo sé que está detrás del muro, sino que ya la desesperación de mayor que tengo. Y así que comete ese error estúpido. Bueno, voy a intentar por allá. Ya uno ya acaba de morir. Ya acaba de morir. Acaba de ver el otro. Tremendo. El Charrot con una gel al MK3. Ese Charrot gel. Terrible. Esas armas son muy potentes. Y ese hombre que me mató. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Me acaba de asesinar. Está muy muy potente. Tiene armas al MK3, imagínense. Entonces eso es un trabajo para Sereno Man. Lo llevo.
Miren nada más el tamaño de la stand, ya le toma casi un tercio de la vida. Eso significa que sí se ha gastado su buen tiempo y sus recursos en mejorar ese robot a un nivel potente. Así que me regreso, eso es una retirada táctica. Porque lo que me interesa es destruirlo, me interesa es cobrar venganza, no me interesa que me mate 2 veces el mismo individuo, ¿no? Entonces voy por él. Miren, es que esas armas que tienen como hacen prácticamente talco esas Snake que las tiene al nivel MK3 y 4. Por Dios, él no cuenta de que yo en el aire, si me dispara, no se hace daño a él y mis lanzallamas están potentes, ¿no? Quizás no como sus 4 armas al MK3, pero sí le pueden dar combate. Ya cuando ve qué tipo de arma tengo, lo que hace es ir a esconderse para que le recargue la habilidad. Es una estrategia válida, ¿no? Ya tiene cargada la habilidad, yo también la mía. Pero lo que no sabe es de que el poder del torbellino helado lo va a eliminar junto a mis poderosos lanzallamas venenosos. Ahí me lo llevo. Chao, papi. Lleva tus huesitos al cementerio de robots a que descanse bien tu cachito. Bueno, les voy a lanzar el poder para que ayudar a los compitas que están por ahí, pero no le hago básicamente nada a nadie. Fue un desperdicio. Me voy con mi Serrano Man a buscar la rumba y me pegan tremendo guamazo. Ahora lo que quiero es cazar a ese Fafnir. No hay mejor robot para cazar a los Fafnir en el aire que el Sereno Man o el Harpy, ya que tienen armas más potentes. Ya saben que en el aire él tiene solamente dos medianas y yo en el aire tengo 2 pesadas y una pequeña, Entonces por eso en el aire yo lo puedo matar, pero en la tierra es al contrario, ¿no? Él tiene su poder de defensa, se vuelve un tanque, tiene 4 armas medias y yo soy prácticamente, se me quita el escudo y ahorita no le puedo disparar, estoy a su merced y muero. Bueno, es hora de sacar al titán para ver si es que podemos en algo auxiliar y revertir este resultado, porque como se dan las cosas, ellos van ganando. Es terrible la posición en la cual nos encontramos, pero igual nos vamos a enfrentar y vamos a intentar ganar. Voy a la baliza, hasta me paso, que voy demasiado trucha, y empiezo a disparar para que no se acerquen. Me encuentro que por la baliza que está en la esquina va mi equipo, entonces no me preocupo ir por acción. Allá también mi equipo ha tomado control y yo estoy un poquito ya más tranquilín. Listo, voy a ir por esa baliza, voy a pegar mi jump y ¡plum! Sí, señor. Le doy con todo ese titán para ver si me lo llevo, sí, señor. Aquí hay un señor que, a pesar de que no sé si es que no me ve o que no le interesa dispararme, porque solamente está disparándole al otro titán, quizás lo mató y quiere vengarse, no sé, no lo sabe, pero a mí me ignora. Ahí está un pequeñín que quiere disparar y se va, es un Orochi muy veloz, y vemos que al fondo carga un pájaro cotorro. Voy a ver si me acerco un poco más para que mis armas le hagan mucho más daño. Un error que pago caro. Claro que me llevo una kill por el sotón, pero ir a regalar así a mi titán fue una estupidez, más que todo ahora que vamos perdiendo. Bueno, las cosas se van nivelando, las balizas van de una mano a otra, de un enemigo a otro, y así es como vamos con la partida. 4 minutos con 7. Le doy todo mi poder de fuego para llevarme a ese robot. Me lo llevo. Dime que me lo llevo. Oh, se escondió. Se lo llevó otro. Bueno, entonces yo no sé qué es más feo, Yo no sé qué es más feo, que te robe la kill un enemigo, que es obvio, porque tú también lo robas a él, o que te robe un amigo. Bueno, ahí le vamos a dar candela a este señor, esperemos matarlo. Esperábamos mal. Lo que recibo yo es muchísimo daño de los titanes que están en el suelo. Ahí especialmente ese arco, que ya lo tengo identificado. Le pongo el ojo del tigre. Quiero ir por él, perdón.
Estoy enojado por eso, hasta me trabo mucho. Y entonces quiero ir a cazarlo, pero no quiero toparme con otro. Ahí ya lo veo, lo detecto. Y miren, lo roceo con el poder de la frialdad. Y ya les llevo media vida. Lo bueno es que estos titanes no se pueden regenerar, excepto si tienen... Bueno, este no. Regenerador de vida. Le tiran por ahí para hacerle daño y le bajan el escudo. Aprovecho el video para irme acercando. Me encanta los robots pequeños que van contra los gigantes y los titanes, y matarlos para mí es un deleite porque es el poder versus la capacidad y el aguante, ¿no? Aunque mis armas son potentes, pero indirectamente, porque las armas de ese titán son más potentes que las mías. Bueno, voy a buscar a ese que está a media vida, a ver si me lo llevo. Yo hoy voy completo. Y es raro que le voy a dar todo mi cariño. Me quita, pero miren cómo me mata. Es una máquina asesina. Tiene armas a muy buen nivel. Y voy con él. Voy por él. Porque eso que me acaba... ¡Oh! ¡Se acaba! Derrotéstica. Tan lindo que nos iba. Tan lindo que estábamos jugando. Qué pena porque no pudimos ahondar mucho en el tema del Mender, amigo. Pero ¿qué te puedo decir? Haz como yo, utilízalo con armas largas. Y vamos a ver quiénes eran esos muchachos. Bueno, no puedo ver quién es este que tenía en primer lugar. Pero sí puedo ver. Veamos si es que puedo ver. Al que estaba en el primer. Bueno, me imaginé. Como pueden ver, el Blitz lo tiene con rime al MK3 y MK2. Muy potente. El Blitz, miren, con esas Snake al MK3 solo le falta una. Y lo tiene ultra que potente. Excelente hangar. Excelentes hangares del amigo. Y bien, así es como estos amiguinos nos acaban de dar de chupar gladiolo. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir en cuanto a este robot. Hasta la vista, baby. Adiós. No te vas a ir. No, pues ya no voy a decir más nada. Ah, te vas a quedar, entonces yo también me quedo. A ver, ¿quién gana? Ah, me voy yo.